Van 11. Vamos a esperar un poco más. Ustedes son 19, si mal no recuerdo. Esperemos un poco. Ya van 12 de ustedes adentro. Un minuto más y ya empecemos con los que están. ¿Cómo que no? ¿Sí le tomé? Ok, ya son 14. Empecemos entonces. Prendan sus cámaras, por favor. No los veo desde hace más de una semana, creo, ¿no? Desde que les di calificaciones. Pero bueno, ya entregué calificaciones, ya me quité de esa bronca. Y qué coraje, porque les dieron a los maestros, bueno, nos dieron a los maestros más plazo. Hasta el miércoles para entregar promedios, pero yo estoy ahí deshaciéndome para entregar a tiempo, que era el viernes la fecha límite. Pero ya ampliaron, porque muchos maestros iban atrasados. No sé si ya les entregaron promedios todos los maestros. ¿Ya les entregaron promedios todos? Todavía no. Te tomaron hasta el límite, todavía tenemos hasta el miércoles. Pero no, yo ya. Yo el viernes, del jueves en la noche, creo ya había entregado todo. Ya el viernes, me faltaba un grupo de entregar. No sé qué pasó, pero ya el viernes ya no di clases yo. Bueno, veamos. Hoy vamos a ver el tema de la luz. La luz como onda electromagnética. Recuerden que el tema que estamos viendo son ondas y la luz es un tipo de onda. Vamos a ver ahorita un video, pero voy primero a platicarles algo. En tiempos de Newton, estuvo dos teorías sobre la naturaleza de la luz. Había gente como Newton que decía que la luz era partículas, era un haz de partículas. Y lo demostraba con fenómenos. Demostraba que la luz eran muchas partículas, muy pequeñas. Pero había otros físicos como Huygens que decían que no, que la luz era una onda y también demostraba con experimentos que la luz se comportaba como una onda. Hay un fenómeno muy particular que es la difracción, en donde se ve que la luz se comporta como onda. Pero para desgracia de Huygens, se enfrentó a un monstruo como Newton. Entonces, en su época, pues nadie le creyó a Huygens. Todo el mundo estaba con Newton. Newton era el genio de genios. Y él había dicho que no, que eran partículas. Y lo había demostrado en parte. Entonces, la fama de Newton lo aplastó a Huygens y a los que lo seguían.
y pasaron 100 años casi para que se dieran cuenta, con experimentos más sofisticados, que efectivamente la luz era una onda, pero también se comporta como partícula. A final de cuentas, pues hubo un empate. Empataron las dos teorías. La de Huygens, que decía que era onda la luz, y la de Newton, que decía que era partículas. Pero dense cuenta el peso de la fama. 100 años se tardaron en reconocer que Huygens también tenía razón. Hubo un empate, pero en su momento pues aplastaron a Huygens. Lo mismo que pasó con los griegos, ¿no? Con Aristóteles. Pero Aristóteles duró siglos, ¿no? Lo que él decía. Hay un experimento mental que hacía Aristóteles que decía, si tengo dos cuerpos yo y los suelto, si un cuerpo pesa el doble que el otro, llega en la mitad de tiempo al suelo. Si pesa el triple, llega 3 veces más rápido. Si pesa 10 veces más que el primero, llega 10 veces más rápido al piso. Y todo el mundo le creía a Aristóteles. Él no hacía experimentos físicos, él los hacía mentales y convencía a la gente. Entonces las ideas de Aristóteles, pues hubo algunas que duraron siglos, 500, 600 años, y la gente le creía. Además de que también estaba el temor, ¿no? Hablar en contra de lo establecido. Recuerden que siempre reprimían a la gente que pensaba, ¿no? No le convenía siempre a grupos de poder. Pero eso ya es otro tema en que ya no me voy a meter ahorita. Entonces, hoy vamos a ver un video que tiene que ver con ambas teorías, la teoría ondulatoria y la teoría de partículas. Y en la segunda parte de la clase de hoy, porque vamos a tener 2 sesiones, van a escoger un aparato biomédico. Hay muchos aparatos biomédicos que utilizan ondas. Entonces me van a exponer, como son poquitos podemos hacerlo. Cada uno me va a escoger un aparato biomédico. Hay muchos aparatos biomédicos. Yo ahorita les voy a dar una lista y ustedes escogen el tema que quieran, siempre y cuando no se me repita demasiado. Hay por lo menos 7, 8 aparatos biomédicos que utilizan ondas. Ustedes son 19, o sea, va a haber temas que se van a repetir 2 o hasta 3 veces, ¿no? Pero va a ser una exposición de 5 minutos de su tema y me van a decir en dónde participan las ondas en ese aparato. ¿Cuál es la historia de ese aparato, los orígenes, la evolución, los riesgos que implicaba cada aparato, ¿no? Hay varios aparatos. Es un tema muy bonito ese y tiene que ver con ondas, ¿eh? Así que vayan pensando si saben de algún aparato que usa ondas, aparatos biomédicos. Por favor, no se vayan por la fácil. Estoy seguro que muchos ya están pensando, pues se llama en el ultrasonido, que eso es lo de ley, ¿no? Piensen en otro aparato, ¿no? Por favor. Hay muchos aparatos. Ahorita les voy a pasar la información para que escojan. Pero ahorita vamos a ver el video de la luz. Atención. Espero que no se me acabe el tiempo cuando el video está un poquito largo. La luz ha sido considerada a lo largo de la historia unas veces como una onda y otras como un corpúsculo. «850 años antes de nuestra era, Homero recoge las creencias populares en la Ilíada y la Odisea.
Los ojos de los seres vivos proyectan rayos de fuego sutil y la visión se produce por el encuentro de ese fuego interior con la luz exterior. Todo lo que irradia luz en el universo está dotado de la facultad de ver. Así ocurre en particular con el Sol. Estas dos ideas permiten a Empédocles enunciar la primera teoría sobre la luz, basada en la concepción filosófica dual de los fenómenos. Según él, los ojos y los objetos emiten efluvios de fuego. En la fase cósmica del amor, los efluvios van de los objetos a los ojos. En la fase cósmica del odio, los efluvios van de los ojos a los objetos. Años más tarde, Demócrito y Platón formulan las primeras teorías granulares sobre la luz. Los efluvios son chorros de partículas que viajan a velocidad finita, y el ojo las percibe como un flujo continuo. Para Demócrito, las partículas están vacías, presentan diferentes formas y orientaciones y se asocian entre ellas para formar los colores. Para Platón, son tetraedros macizos y los colores se producen porque tienen diferentes tamaños y viajan a distintas velocidades. Medio siglo más tarde, Aristóteles formula la primera teoría dinámica. Para él, la sensación visual se produce porque los efluvios modifican las cualidades del medio. La luz es la acción del medio transparente cuando ha recibido un impulso por el fuego. Esta acción se propaga de manera instantánea. Estas dos concepciones han llegado hasta nuestros días con sucesivas modificaciones, teorías corpusculares de Newton y Einstein y teorías ondulatorias de Huygens, Fresnel y Maxwell. Los tratados de óptica de Euclides y de Ptolomeo perfilan las leyes de la óptica geométrica que se establecerán definitivamente en el siglo XVIII. Para Euclides, los ojos emiten rayos luminosos rectilíneos, formando conos de apertura discontinua. De esta manera, introduce los conceptos de perspectiva y de agudeza visual. Para Ptolomeo, los conos son de apertura continua, lo que permite al observador percibir la distancia a la que se encuentra el objeto. Además, estudia la refracción atmosférica y señala los errores de observación en la posición de las estrellas. Es suya la primera referencia al principio según el cual la luz, para pasar de un punto a otro, invierte siempre el menor tiempo posible. Fermat, 15 siglos más tarde, utilizará este principio para interpretar los espejismos. Desde Ptolomeo hasta la época de Descartes y Newton, los avances en el conocimiento de la naturaleza de la luz se deben principalmente a los grandes pensadores del mundo árabe. Entre ellos destacan Alhazen y Al-Farisi. El primero ejerce una gran influencia en los científicos de la Edad Media a través de su tratado de óptica. En él establece claramente que los rayos van desde el objeto hasta el ojo y hace una descripción minuciosa de su fisiología. Introduce el concepto de visión binocular y trata de explicar los espejismos, los halos, el arco iris y el ensanchamiento del sol en el horizonte. Alhazen estudia los espejos esféricos y parabólicos y las lentes y pone de manifiesto la aberración esférica. En cuanto a las leyes fundamentales de la óptica, descubre que el ángulo de incidencia y el de refracción no son estrictamente proporcionales. Nos vamos aproximando a la ley de Snell, que establece la relación matemática entre ambos. 3 siglos más tarde, Al-Farisi actualiza y comenta con detalle la obra de Alhazen. Elabora además una teoría sobre el arco iris y en sus estudios acerca de la refracción hace una conjetura importante sobre la velocidad de la luz. La velocidad de la luz es inversamente proporcional a la densidad óptica de los medios que atraviesa. Al-Farisi puede ser considerado como el precursor del concepto de índice de refracción. La óptica matemática moderna comienza en 1637, cuando Descartes publica el Discurso del método.
En él se incluyen los tratados de la dióptrica, los meteoros y la geometría. Son ensayos de mi método, ideado para guiar a la razón y buscar la verdad en las ciencias. En su dióptrica aparece por primera vez la famosa ley de la refracción de la luz, establecida experimentalmente por Snell unos años antes. Por la importancia que dicha ley ha tenido en el desarrollo de la óptica, vamos a reproducirla en el laboratorio. En el experimento utilizamos un láser de helio-neón y una cubeta cilíndrica de plástico transparente llena de agua hasta la mitad. Se aprecian con claridad los rayos incidente, reflejado y refractado. Todos estos rayos están en un mismo plano que contiene a la normal a la superficie del agua. Se denomina plano de incidencia. El ángulo de incidencia y el de reflexión son siempre iguales. Sin embargo, el ángulo de refracción es diferente del de incidencia. La luz se tuerce al entrar en el agua. El seno del ángulo de incidencia es igual a n veces el seno del ángulo de refracción, donde n es el índice de refracción del agua respecto al aire. Con ayuda de estas leyes, Descartes explica el fenómeno del arco iris. El láser simula un rayo de sol que incide sobre una gota de lluvia, representada aquí por un vaso de precipitado lleno de agua. Parte de la luz incidente se refleja perdiéndose en el cielo. Parte atraviesa la gota, se refracta 2 veces y sale de ella hacia la parte de atrás de la cortina de lluvia. Una pequeña cantidad de la luz que penetra en la gota se refleja en su interior y vuelve hacia el observador. Estos son los rayos responsables del arco iris. Desplazando la cubeta, reproducimos todos los ángulos de incidencia sobre las gotas de lluvia. Después de una sola reflexión en el interior, el rayo sufre un cambio en su dirección que puede ser de 180 grados, de 160, hasta alcanzar un mínimo de 138 grados. A partir de aquí, la desviación vuelve a aumentar. Al concentrarse la intensidad de la luz que sale de la gota en una dirección determinada, se produce el fenómeno del arco iris. El arco iris es una maravilla de la naturaleza tan notable que yo no habría sabido escoger un ejemplo mejor para la aplicación de mi método. A mediados del siglo XVII se produce una serie de descubrimientos que influyen notablemente en las teorías sobre la naturaleza de la luz. El físico italiano Francesco Maria de Grimaldi, al observar la luz que atraviesa una pequeña abertura, se da cuenta de que la transición hacia la sombra es progresiva y no brutal, como tendría que ser si la propagación de la luz fuera rectilínea. Existe un cuarto modo de propagación de la luz, la propagación por difracción, distinta de los 3 modos conocidos hasta ahora: propagación directa, reflexión y refracción. Esta manera de tratar la difracción es muy similar a la actual, establecida por Sommerfeld a finales del siglo XIX. La difracción es toda desviación de los rayos luminosos a su trayectoria rectilínea, que no pueda ser explicada por una reflexión ni por una refracción. Con objeto de interpretar el nuevo fenómeno, Grimaldi se inclina por una teoría dinámica de la luz. Es el astrónomo y matemático inglés Hooke el primero que adopta un punto de vista ondulatorio, según el cual la luz consiste en rápidas vibraciones que se propagan a gran velocidad. Las vibraciones son perpendiculares a la dirección de propagación. Por aquella época, Bartholinus descubre la doble refracción y Huygens la polarización de la luz. Roemer, utilizando las observaciones del astrónomo Cassini sobre los periodos de los satélites de Júpiter, mide por primera vez la velocidad de la luz. Hacia finales del siglo XVII, Christian Huygens publica su Tratado de la Luz. La describe como un movimiento de la materia que se encuentra entre nosotros y el cuerpo luminoso. Piensa que es análoga al sonido y que, por lo tanto, necesita de un medio material para propagarse. Huygens. El principio de la propagación consiste en suponer que todo punto del medio al que llega una perturbación luminosa puede ser considerado como la fuente de una nueva perturbación que se propaga en forma de ondas esféricas.
Estas ondas secundarias se combinan de tal manera que su envolvente determina el frente de onda en todo instante posterior. Con este principio, Huygens explica perfectamente las leyes de la reflexión y la refracción de la luz y elimina el error conceptual de la propagación instantánea que aparecía en las anteriores teorías dinámicas. Si la luz emplea tiempo para su movimiento, como sugiere Roemer, se deduce que ese movimiento comunicado a la materia es sucesivo y, por consiguiente, se extiende como el del sonido por superficies y ondas esféricas. De la teoría de Huygens se deduce la importantísima consecuencia de que la luz viaja más deprisa en el aire que en el agua, como ya había indicado Al-Farisi 3 siglos antes. Fermat proporciona un apoyo a esta teoría enunciando su famoso principio del tiempo mínimo. La naturaleza actúa siempre por el camino más rápido. Este principio explica la ley de la refracción siempre que la velocidad de la luz en el agua sea menor que en el aire. Permite también entender los espejismos, el ensanchamiento del Sol en el horizonte y, en general, las trayectorias curvilíneas de los rayos de luz. En la cubeta tenemos agua azucarada, con una concentración que aumenta cuando disminuye la altura. Lo mismo le sucede al índice de refracción, y esto hace que el camino más rápido para pasar de un punto a otro no sea ya la línea recta. Aunque la teoría ondulatoria goza de credibilidad y tiene eminentes seguidores, no explica la polarización de la luz ni la existencia de distintos colores. Es el físico y matemático inglés Sir Isaac Newton quien da un paso de gigante en su interpretación. En 1666 descompone con un prisma la luz blanca. Encuentra que los colores están caracterizados por índices de refracción distintos y al atravesar el prisma se dispersan en direcciones diferentes. Este hecho sugiere a Newton la idea de que la luz blanca está compuesta por un cierto número de colores puros, a los que denomina su espectro. Piensa que si los vuelve a reunir, debe obtener de nuevo luz blanca. Con una lente, junta los colores sobre una pantalla y comprueba la veracidad de su hipótesis. Suprimiendo la parte azul del espectro, observa la coloración roja complementaria. Sucede lo contrario cuando se suprime la parte roja. Esta forma de actuar es la que desde entonces utilizan los científicos, lo que les ha hecho distanciarse de los filósofos. En este libro no pretendo explicar mediante hipótesis las propiedades de la luz, sino presentarlas y probarlas mediante la razón y los experimentos. Newton encuentra tan insuperables las dificultades de la teoría ondulatoria para explicar satisfactoriamente la polarización de la luz o la formación de los colores que se consagra a desarrollar una nueva teoría. En ella supone que la luz se propaga desde el cuerpo luminoso hacia el ojo en forma de partículas diminutas. Es la conocida teoría de la emisión. Con ella se explican de manera simple la reflexión y la refracción de la luz. Es necesario suponer que las partículas luminosas viajan más deprisa en el agua que en el aire, en contra de lo que se dice en la teoría ondulatoria. En aquella época, esta discrepancia no se podía contrastar con el experimento. Con la teoría de la dispersión de la luz blanca en colores y las leyes de la reflexión y refracción, Newton explica las características más importantes del arco iris. Su interpretación y sus dibujos sobre este tema llegan a ser tan populares que se venden en las plazas como los romances de Ciego. En resumen, para Newton, la luz blanca está compuesta por corpúsculos luminosos distintos para los diferentes colores y que son atraídos con distinta fuerza por el medio. Debido a la gran autoridad de Newton y al éxito de su mecánica celeste, durante más de 100 años su imagen y su obra dominaron las ideas sobre la naturaleza de la luz.
Durante todo el siglo XVIII, la luz es considerada por la mayoría de los científicos como un conjunto de corpúsculos de diferentes colores. Sin embargo, la controversia onda-corpúsculo no desaparece por completo, y a principios del siglo XIX vuelven las ondas con Young, Arago y Fresnel. Con ellas se explican correctamente todos los fenómenos de interferencias, difracción y polarización de la luz. Las interferencias se producen cuando dos haces procedentes de una misma fuente recorren diferentes caminos y coinciden en un mismo lugar del espacio. Por ejemplo, cuando un rayo láser ilumina dos rendijas muy próximas entre sí, los dos haces en que se escinde al atravesarlas interfieren en una pantalla. La explicación del fenómeno se debe a Young, quien enuncia su famoso principio de interferencias de la siguiente manera. Cuando dos partes de la misma luz alcanzan el ojo por dos caminos diferentes de direcciones muy próximas, la intensidad es máxima si la diferencia de los caminos recorridos es múltiplo de una cierta longitud y mínima en el estadio intermedio. Arago lo expresa de manera más contundente. La luz añadida a la luz puede, en ciertas circunstancias, producir oscuridad. El enfrentamiento entre los adeptos de las dos teorías se agudiza cuando en 1818 dos fieles seguidores de la teoría corpuscular de Newton, Laplace y Biot, proponen la difracción como tema para el premio de la Academia de París. La difracción se pone de manifiesto siempre que la luz atraviesa pequeñas aberturas o rodea obstáculos pequeños. Por ejemplo, un pelo o una rendija estrecha. En ambos casos, la figura de difracción es muy parecida. Se aprecian en ella máximos y mínimos de intensidad luminosa. Cuanto más estrechos son los objetos, más ancha es su figura de difracción. Solo una pequeña parte del rayo láser atraviesa la rendija, pero no lo hace en línea recta, sino que diverge y su intensidad no se distribuye uniformemente sobre la pantalla. Al convocar el concurso, Laplace y Biot esperan llegar al triunfo definitivo de la teoría corpuscular. Sus esperanzas se ven frustradas cuando el premio es otorgado a Fresnel, cuya explicación del fenómeno está basada en la teoría ondulatoria. Lo esencial del trabajo de Fresnel consiste en una síntesis de la envolvente de Huygens y del principio de interferencias de Young. El nuevo principio se enuncia de la siguiente manera. Las vibraciones de una onda luminosa en cualquiera de sus puntos se pueden considerar como la suma de los movimientos elementales que le llegan en el mismo instante por la acción separada de todas las porciones de la onda no obstruida considerada en una de sus posiciones anteriores. Cuando la onda plana no es interrumpida, la construcción de Huygens da lugar a otra onda plana porque en ella intervienen todas las onditas secundarias. Pero cuando es interrumpida, solo las que parten de la rendija contribuyen a la difracción y la envolvente deja de ser una onda plana. Según Poisson, si se aplica la teoría propuesta por Fresnel en el centro de la sombra de un disco opaco, debe aparecer una mancha brillante, lo cual parece absurdo. Sin embargo, esto es confirmado experimentalmente por Arago de manera espectacular ante el jurado, por lo que éste se ve obligado a conceder el premio a Fresnel. Podemos repetir el experimento con un pequeño círculo negro y con un rayo láser. En la sombra del círculo se ve, en efecto, un punto brillante. La teoría de Fresnel explica el fenómeno de la difracción en sus mínimos detalles. Se puede determinar mediante la difracción el diámetro de un agujero, el de un glóbulo rojo, o la distancia entre dos líneas consecutivas de una red de difracción. Las dimensiones de estos objetos son del orden de la milésima de milímetro. En la vida diaria se puede ver la difracción algunas veces, cuando la luz del sol pasa entre las hojas de los árboles, cuando la luna tiene cerco. La teoría ondulatoria iniciada por Huygens y desarrollada por Young, Arago y Fresnel es suficiente para explicar la propagación rectilínea de la luz, reflexión y refracción, y las desviaciones a la dirección rectilínea, fenómenos de interferencias y difracción.
Pero como en ella se supone que las ondas luminosas son longitudinales, no pueden explicar la polarización de la luz por reflexión descubierta por Malus al observar el reflejo del Sol a través de un polarizador. Este problema se resuelve en 1816, cuando Arago y Fresnel descubren que dos rayos polarizados en direcciones perpendiculares entre sí no interfieren. Esto se puede ver con el interferómetro de Michelson. Si los rayos están polarizados en direcciones perpendiculares, no se observan interferencias en la pantalla. Al tener noticia de este experimento, Young encuentra la clave. Las vibraciones luminosas son transversales. Recupera así la hipótesis de Hooke, que había pasado inadvertida. Inmediatamente, Fresnel comprende el significado total de esta hipótesis. Deduce de ella numerosas conclusiones, interpretando correctamente la polarización de la luz y todos los fenómenos luminosos conocidos en la época. El triunfo de la teoría ondulatoria es tan grande que casi resulta superfluo el experimentum crucis que propone Arago: medir la velocidad de la luz en el aire y en el agua y poder decidir claramente entre las teorías ondulatoria y corpuscular. Si se trata de una onda, cuando el extremo A del frente penetra en el agua, el extremo B no ha llegado todavía. En el mismo intervalo de tiempo, el extremo A recorre dentro del agua una distancia menor que el extremo B en el aire. La luz viaja más lentamente dentro del agua. Si se trata de una partícula, su velocidad tiene dos componentes: horizontal y vertical. Al llegar a la superficie del agua, sufre una atracción y la componente vertical de su velocidad se agranda, haciendo que cambie su dirección y que aumente su velocidad. El experimento es realizado por Foucault, Fizeau y Breguet en 1850 y el resultado es concluyente. En el aire la luz va más deprisa que en el agua. La teoría ondulatoria tiene razón. Admitido el carácter ondulatorio de la luz, un grave problema se presenta. Todas las ondas necesitan de un medio material para propagarse. Las ondas del estanque necesitan el agua. Las ondas sonoras, el aire. ¿Y la luz? ¿Cómo es posible que llegue desde el Sol hasta la Tierra, si entre ellos solo existe el espacio vacío por el que viajan los otros planetas? La respuesta de los físicos es que ese espacio está ocupado por el éter, una sustancia misteriosa. Durante gran parte del siglo XIX, muchos de ellos se dedican a estudiarla. Poisson, Green, McCulloch, Newman, Stokes, Lord Kelvin, Kirchhoff, Lord Rayleigh, todos ellos trabajan en un éter elástico y aunque resuelven muchos problemas formales de óptica, los fundamentos de aquel permanecen en un estado insatisfactorio. Porque si es elástico, tendrá que ser muy rígido para que la velocidad de la luz sea tan grande. Pero entonces, ¿cómo podrán surcarlo los planetas sin encontrar resistencia? La respuesta parcial a este problema llega desde otra parte de la física: el electromagnetismo. Los trabajos de Oersted, Ampere y Faraday son resumidos con éxito por James Clerk Maxwell en un sistema de ecuaciones que revolucionan la ciencia. La consecuencia más importante es la posibilidad de obtener ondas electromagnéticas propagándose en el vacío con una velocidad que depende de las propiedades eléctricas y magnéticas del mismo. Determinando la permitividad eléctrica del vacío, epsilon sub 0, y su permeabilidad magnética, mu sub 0, se puede conocer la velocidad de propagación c de las ondas electromagnéticas. Las medidas de Kohlrausch y Weber permiten a Maxwell obtener dicha velocidad, y el resultado es de 300.000 kilómetros por segundo, es decir, igual a la velocidad de la luz en el vacío. Esto conduce a Maxwell a una conclusión inevitable. La luz es una perturbación electromagnética en forma de ondas que se propaga a través del éter. La genial presunción de Maxwell sobre la existencia de ondas electromagnéticas
es verificada experimentalmente por Hertz en el año 1888, generando y detectando ondas electromagnéticas de longitud de onda larga. Tras los inventos de Marconi, la transmisión por dichas ondas ha invadido nuestra vida y es el motor del actual desarrollo tecnológico. A pesar de ello, la teoría electromagnética de Maxwell necesita del gran esfuerzo de sus seguidores para ganar la aceptación general, porque los físicos se resisten a abandonar los modelos mecánicos. Hoy día, sin embargo, creen firmemente en la existencia del campo, haya o no medio material, y han abandonado la hipótesis sobre el éter. Si en una región del espacio existe un campo electromagnético, este se propaga a otras regiones en forma de onda. Si pudiéramos hacer una fotografía instantánea de la onda, veríamos que la distancia entre dos valles o dos crestas es constante. A dicha distancia se le denomina longitud de onda lambda. Si parados en un punto pudiéramos seguir las variaciones del campo electromagnético, en él observaríamos que el número de pulsaciones por segundo es también constante. A este número se le denomina frecuencia nu de la onda. Entre estas dos magnitudes características de toda onda existe una importante relación. El producto de la longitud de onda por la frecuencia es igual a la velocidad de propagación de la luz en el medio correspondiente. En la teoría electromagnética, los distintos colores son atribuidos a las distintas frecuencias. La dispersión que sufre la luz en los diferentes medios se interpreta a través de sus propiedades eléctricas y magnéticas. Las longitudes de onda de los distintos colores varían al pasar de un medio a otro, pero las frecuencias permanecen constantes, por lo que los colores no cambian. Gracias al desarrollo de la interferometría, han podido medirse con gran precisión las longitudes de onda de los distintos colores. En este interferómetro de Michelson, un haz de luz láser incide sobre una lámina separadora, espejo semitransparente. Allí se divide en dos haces iguales, que después de recorrer caminos diferentes, interfieren sobre la pantalla formando anillos concéntricos de luz y oscuridad. Si interceptamos uno de los haces hasta la pantalla, solo llega el otro, y no se observan interferencias. Lo mismo sucede si interceptamos el otro haz. Las interferencias solo se producen cuando a la pantalla llegan los dos haces. Si hacemos que avance el espejo donde se refleja uno de los haces, el camino que recorre la luz se acorta y el sistema de anillos cambia. Cada vez que la distancia varía en una longitud de onda, surge un anillo en la parte central. Contando el... Muy bien. Ya se va a acabar el tiempo de Zoom. Y ya se vio la parte importante de que al final de cuentas se dieron cuenta que sí era onda la luz. Entonces me hacen un pequeño resumen de lo que ya vimos. Lo demás ya es complemento. Ahorita nos salimos y regresamos en 3 minutos para que les dé los aparatos que se llama biomédicos que usan ondas para que me escojan un tema para exposición. 5 minutos, acuérdense. Entonces, regresamos en 3 minutos. Sale.